La producción privada de defensa escrita por Hans Hermann Hoppe, narrada por Jim Van. Capítulo 1. La producción privada de defensa. Entre las creencias más populares y consecuentes de nuestra época se encuentra la creencia en la seguridad colectiva. Nada menos significativo que la legitimidad del Estado moderno descansa en esta creencia. Demostraré que la idea de la seguridad colectiva es un mito que no justifica al Estado moderno y que toda seguridad es y debe ser privada. Sin embargo, antes de llegar a la conclusión, permítanme comenzar con el problema. En primer lugar, presentaré una reconstrucción en 2 pasos del mito de la seguridad colectiva y en cada paso plantearé algunas preocupaciones teóricas. El mito de la seguridad colectiva también se puede llamar el mito hobbesiano. Thomas Hobbes, e innumerables filósofos políticos y economistas después de él, argumentaron que en el estado de naturaleza, los hombres estarían constantemente en la garganta de los demás. Homo homini lupus est. Dicho en la jerga moderna, en el estado de naturaleza, prevalecería una subproducción permanente de seguridad. Cada individuo, abandonado a sus propios recursos y provisiones, gastaría muy poco en su propia defensa, por lo tanto, se produciría una guerra interpersonal permanente. La solución a esta situación supuestamente intolerable, según Hobbes y sus seguidores, es la institución de un Estado. Para establecer una cooperación pacífica entre ellos, 2 individuos, A y B, requieren una tercera parte independiente, S como juez final y pacificador. Sin embargo, esta tercera parte, S, no es solo otro individuo, y el bien proporcionado por S, el de la seguridad, no es solo otro bien privado. Más bien, ese es un soberano y tiene como tales 2 poderes únicos. Por un lado, ese puede insistir en que sus súbditos A y B no busquen protección de nadie más que de él. Es decir, ese es un monopolio territorial obligatorio de protección. Por otro lado, ese puede determinar unilateralmente cuánto A y B deben gastar en su propia seguridad. Es decir, ese tiene el poder de imponer impuestos para proporcionar seguridad colectivamente. Al comentar este argumento, no sirve de nada discutir sobre si el hombre es tan malo y parecido a un lobo como Hobbes supone, excepto para señalar que la tesis de Hobbes obviamente no puede significar que el hombre solo sea impulsado y exclusivamente por instintos agresivos. Si este fuera el caso, la humanidad se habría extinguido hace mucho tiempo. El hecho de que no demostró que el hombre también posee la razón y es capaz de restringir sus impulsos naturales. La disputa es solo con la solución hobbesiana. Dada la naturaleza del hombre como animal racional, ¿es la solución propuesta al problema de la inseguridad y la mejora? ¿Puede la institución de un Estado reducir el comportamiento agresivo y promover la cooperación pacífica, por lo tanto, proporcionar una mejor seguridad y protección privadas? Las dificultades con el argumento de Hobbes son obvias. Por un lado, independientemente de lo malos que sean los hombres, ese, ya sea rey, dictador o presidente electo, sigue siendo uno de ellos. La naturaleza del hombre no se transforma al convertirse en ese. Sin embargo, ¿cómo puede haber una mejor protección para Y si ese debe gravarlos para proporcionarla? ¿No hay una contradicción dentro de la construcción misma de ese como protector de la propiedad expropiadora? De hecho, ¿no es esto exactamente lo que también y más apropiadamente se conoce como raqueta de protección? Sin duda, ese hará las paces entre A y B, pero solo para que él mismo, a su vez, pueda robarles a ambos de manera más rentable. Seguramente ese está mejor protegido, pero cuanto más está protegido, menos A y B están protegidos de los ataques de ese. La seguridad colectiva, al parecer, no es mejor que la seguridad privada. Más bien, es la seguridad privada del Estado, ese, lograda a través de la expropiación, es decir, el desarme económico de sus súbditos.
Además, autores de Thomas Hobbes a James Buchanan han argumentado que un Estado protector se produciría como resultado de algún tipo de contrato constitucional. Sin embargo, ¿quién en su sano juicio estaría de acuerdo con un contrato que permitiera al protector de uno determinar unilateral e irrevocablemente la suma que el protegido debe pagar por su protección? Y el hecho es que nadie lo ha hecho nunca. Permítanme interrumpir mi discusión aquí y volver a la reconstrucción del mito hobbesiano. Una vez que se supone que para establecer una cooperación pacífica entre A y B, es necesario tener un Estado, ese sigue una doble conclusión. Si existe más de un Estado, S1, S2, S3, entonces, así como presumiblemente no puede haber paz entre A y B sin S, tampoco podría haber paz entre los estados S1, S2 y S3. Mientras permanezcan en estado de naturaleza. Es decir, un estado de anarquía con respecto a los demás. En consecuencia, para lograr la paz universal, es necesaria la centralización política, la unificación y, en última instancia, el establecimiento de un solo gobierno mundial. Al comentar este argumento, es útil en primer lugar indicar lo que se puede tomar como no controvertido. Para empezar, el argumento es correcto en la medida en que va. Si la premisa es correcta, entonces la consecuencia explicada a continuación. Los supuestos empíricos involucrados en el relato de Hobbesian aparecen a primera vista, para ser confirmados por los hechos también. Es cierto que los estados están constantemente en guerra entre sí, y la tendencia histórica hacia la centralización política y el dominio global parece estar ocurriendo. Las disputas surgen solo con la explicación de este hecho y tendencia y la clasificación de un solo Estado mundial unificado como una mejora en la provisión de seguridad y protección privadas. En primer lugar, parece haber una anomalía empírica que el argumento hobbesiano no puede explicar. La razón de la guerra entre los diferentes estados, S1, S2 y S3, según Hobbes, es que se encuentran en un estado de anarquía uno frente al otro. Sin embargo, antes de la llegada de un solo Estado mundial, no solo S1, S2 y S3 se encuentran en un estado de anarquía en relación con los demás, sino que, de hecho, todos los sujetos de un Estado se encuentran en un estado de anarquía con respecto a todos los sujetos de cualquier otro Estado. En consecuencia, debería existir tanta guerra y agresión entre los ciudadanos privados de varios estados como entre estados diferentes. Empíricamente, sin embargo, esto no es así. Los tratos privados entre extranjeros parecen ser significativamente menos bélicos que los tratos entre diferentes gobiernos. Esto tampoco parece ser sorprendente. Después de todo, un agente estatal a diferencia de cada uno de sus súbditos, puede confiar en los impuestos internos en la conducción de sus asuntos exteriores. Dada su agresividad humana natural, por pronunciada que sea inicialmente, no es obvio que ese sea más descarado y agresivo en su conducta hacia los extranjeros si puede externalizar el costo de tal comportamiento a los demás. Seguramente estoy dispuesto a correr mayores riesgos y participar en más provocaciones y agresiones si puedo hacer que otros paguen por ello. Y seguramente hay una tendencia de un Estado, una raqueta de protección, a querer expandir su monopolio de protección territorial a expensas de otros Estados y, por lo tanto, lograr como resultado final de la competencia interestatal, el gobierno mundial. Pero, ¿cómo es esto una mejora en la provisión de seguridad y protección privadas? Lo contrario parece ser el caso. El Estado del mundo es el ganador de todas las guerras y la última raqueta de protección que sobrevive. ¿No lo hace esto particularmente peligroso? Y el poder físico de un solo gobierno mundial no será abrumador en comparación con el de cualquiera de sus súbditos individuales. Capítulo 2. La evidencia empírica. Permítanme detenerme aquí en mis consideraciones teóricas abstractas para echar un breve vistazo a la evidencia empírica sobre el tema en cuestión.
Como se señaló al principio, el mito de la seguridad colectiva está tan extendido como es consecuente. No conozco ninguna encuesta sobre este asunto, pero me atrevería a predecir que el mito hobbesiano es aceptado más o menos incuestionablemente por más del 90% de la población adulta. Sin embargo, creer algo no lo hace verdad. Más bien, si lo que uno cree es falso, las acciones de uno conducirán al fracaso. ¿Y la evidencia? ¿Apoya a Hobbes y sus seguidores o confirma los temores y argumentos anarquistas opuestos? Estados Unidos se fundó explícitamente como un Estado protector, el de allá. Permítanme citar en este sentido la Declaración de Independencia de Jefferson. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por su creador de derechos inalienables, que entre estos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para asegurar estos derechos, se instituyen gobiernos entre los hombres, que derivan sus poderes justos del consentimiento del gobernante. Aquí lo tenemos. El gobierno de los Estados Unidos fue instituido para cumplir una y solo una tarea: la protección de la vida y la propiedad. Por lo tanto, debería proporcionar el ejemplo perfecto para juzgar la validez de la afirmación hobbesiana en cuanto al estatus de los estados como protectores. Después de más de 2 siglos de estatismo protector, ¿cuál es el estado de nuestra protección y cooperación humana pacífica? ¿Fue un éxito el experimento estadounidense del estatismo protector? De acuerdo con los pronunciamientos de nuestros gobernantes estatales y sus guardaespaldas intelectuales, de los cuales hay más que nunca, estamos mejor protegidos y más seguros que nunca. Supuestamente estamos protegidos del calentamiento y enfriamiento global, de la extinción de animales y planetas, de los abusos de esposos y esposas, padres y empleadores, de la pobreza, las enfermedades, los desastres, la ignorancia, los prejuicios, el racismo, el sexismo, la homofobia y un sinnúmero de otros enemigos y peligros públicos. De hecho, sin embargo, las cosas son sorprendentemente diferentes. Para brindarnos toda esta protección, los gerentes estatales expropian más del 40% de los ingresos de los productores privados año tras año. La deuda y los pasivos del gobierno han aumentado sin interrupción, lo que aumenta la necesidad de futuras expropiaciones. Debido a la sustitución del papel moneda del gobierno por oro, la inseguridad financiera ha aumentado drásticamente y continuamente nos roban a través de la depreciación de la moneda. Cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y el contrato está regulado por montañas de leyes cada vez más altas, creando así una incertidumbre legal permanente y un riesgo moral. En particular, hemos sido despojados gradualmente del derecho a la exclusión implícito en el concepto mismo de propiedad privada. Como vendedores, no podemos vender a, y como compradores, no podemos comprar a quien queramos. Y como miembros de asociaciones, no se nos permite entrar en ningún pacto restrictivo que creamos que sea mutuamente beneficioso. Como estadounidenses, debemos aceptar a los inmigrantes que no queremos como vecinos. Como maestros, no podemos deshacernos de los estudiantes pésimos o de mal comportamiento. Como empleadores, estamos atrapados con empleados incompetentes o destructivos. Como propietarios, nos vemos obligados a hacer frente a los malos inquilinos. Como banqueros y aseguradores, no se nos permite evitar riesgos graves. Como propietarios de restaurantes o bares, debemos acomodar a los clientes no deseados. Y como miembros de asociaciones privadas, estamos obligados a aceptar individuos y acciones que violan nuestras propias reglas y restricciones. En resumen, cuanto más ha aumentado el Estado sus gastos en seguridad social y seguridad pública, más se han erosionado nuestros derechos de propiedad privada, más se ha expropiado, confiscado, destruido o depreciado nuestra propiedad, y más se nos ha privado de la base misma de toda protección, independencia económica, fortaleza financiera y riqueza personal. And the more we have been deprived of the very foundation of all protection, economic independence, financial strength, and personal wealth. El camino de cada presidente y prácticamente de cada miembro del Congreso está lleno de cientos de miles, si no millones de víctimas anónimas de ruina económica personal, bancarrota financiera, empobrecimiento, desesperación, dificultades y frustración. Impoverishment,
despair, hardship, and frustration. El panorama parece aún más sombrío cuando consideramos los asuntos exteriores. Nunca en toda su historia los Estados Unidos continentales han sido atacados territorialmente por ningún ejército extranjero. Pearl Harbor fue el resultado de una provocación estadounidense anterior. Sin embargo, Estados Unidos tiene la distinción de haber poseído un gobierno que declaró la guerra a una gran parte de su propia población y se involucró en el asesinato sin sentido de cientos de miles de sus propios ciudadanos. Además, si bien las relaciones entre los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros no parecen ser inusualmente polémicas, casi desde sus inicios, el gobierno de los Estados Unidos persiguió un expansionismo implacablemente agresivo, comenzando con la Guerra Hispanoamericana, culminando en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y continuando hasta el presente. El gobierno de los Estados Unidos se ha enredado en cientos de conflictos extranjeros y se ha elevado al rango de la potencia imperialista dominante en el mundo. Por lo tanto, casi todos los presidentes desde el cambio de siglo también han sido responsables del asesinato o inanición de innumerables extranjeros inocentes en todo el mundo. En resumen, mientras nos hemos vuelto más indefensos, empobrecidos, amenazados e inseguros, el gobierno de los Estados Unidos se ha vuelto cada vez más descarado y agresivo. En nombre de la seguridad nacional, nos defiende, equipados con enormes arsenales de armas de agresión y destrucción masiva, intimidando a los nuevos Hitlers, grandes o pequeños, y a todos los presuntos simpatizantes de Hitler en cualquier lugar y en todas partes fuera del territorio de los Estados Unidos. La evidencia empírica parece clara. La creencia en un Estado protector parece ser un error patente y el experimento estadounidense en el estatismo protector un completo fracaso. El gobierno de Estados Unidos no nos protege. Por el contrario, no hay mayor peligro para nuestra vida, propiedad y prosperidad que el gobierno de los Estados Unidos, y el presidente de los Estados Unidos en particular es el peligro más amenazador y armado del mundo, capaz de arruinar a todos los que se oponen a él y destruir todo el mundo. And destroying the entire globe. Capítulo 3. Cómo pensar en la respuesta estatista. Los estatistas reaccionan de manera muy similar a los socialistas cuando se enfrentan al pésimo desempeño económico de la Unión Soviética y sus satélites. No necesariamente niegan los hechos decepcionantes, pero tratan de argumentarlos afirmando que estos hechos son el resultado de una discrepancia sistemática, desviación, entre el estatismo real e ideal, o verdadero, respectivamente socialismo. Hasta el día de hoy, los socialistas afirman que el verdadero socialismo no ha sido refutado por la evidencia empírica, y que todo habría salido bien y que la prosperidad sin igual habría resultado si solo los trotskistas o los bujaranos fueran mejores aún, su propia marca de socialismo en lugar de la de Stalin se hubiera implementado. De manera similar, los estadísticos interpretan todas las pruebas aparentemente contradictorias como solo accidentales. Si solo algún otro presidente hubiera llegado al poder en este o aquel momento de la historia, o si solo se hubiera adoptado este o aquel cambio o enmienda constitucional, todo habría resultado maravillosamente y se habría producido una seguridad y una paz incomparables. De hecho, esto aún puede suceder en el futuro si se emplean sus propias políticas. Hemos aprendido de Ludwig von Mises cómo responder a la estrategia de inmunización de evasión socialista mientras la característica definitoria, la esencia del socialismo, es decir, la ausencia de la propiedad privada de los factores de producción, permanezca en su lugar, ninguna reforma será de ninguna ayuda. La idea de una economía socialista es un contradicto y un eyecto. La afirmación de que el socialismo representa un modo de producción social más elevado y eficiente es absurda. Para alcanzar el propio fin de manera eficiente y sin desperdicio en el marco de una economía de intercambio basada en la división del trabajo, es necesario que uno se involucre en el cálculo monetario, la contabilidad de costos. En todas partes, fuera del sistema de una economía familiar primitiva autosuficiente, el cálculo monetario es la única herramienta de acción racional y eficiente.
Solo al poder comparar entradas y salidas aritméticamente en términos de un medio de intercambio común, el dinero, una persona puede determinar si sus acciones tienen éxito o no. En marcado contraste, socialismo significa no tener economía, no economizar en absoluto, porque en estas condiciones, el cálculo monetario y la contabilidad de costos son imposibles por definición. Si no existe propiedad privada en los factores de producción, entonces no existen precios para ningún factor de producción. Por lo tanto, es imposible determinar si se emplean económicamente o no. En consecuencia, el socialismo no es un modo de producción superior, sino más bien un caos económico y una regresión al primitivismo. Murray y Rothbard han explicado cómo responder a la estrategia de evasión de estatus. Pero la lección de Rothbard, aunque igualmente simple y clara y con implicaciones aún más trascendentales, ha permanecido hasta el día de hoy mucho menos conocida y apreciada. Mientras la característica definitoria, la esencia, de una declaración permanezca en su lugar, explicó, ninguna reforma, ya sea a nivel de personal o de la Constitución, será en vano. Dado el principio de gobierno, el monopolio judicial y el poder de gravar, cualquier noción de limitar su poder y salvaguardar la vida y la propiedad individuales es ilusoria. Bajo los auspicios de los monopolios, el precio de la justicia y la protección debe aumentar y su calidad debe disminuir. Una agencia de protección financiada por impuestos es una contradicción en términos y conducirá a impuestos cada vez mayores y menos protección. Incluso si un gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de los derechos de propiedad preexistentes, como se supone que debe hacer todo Estado protector, surgiría la pregunta adicional de cuánta seguridad proporcionar. Motivados como todos los demás, por el interés propio y la desutilidad del trabajo, pero con el poder único de gravar, la respuesta de un gobierno será invariablemente la misma, maximizar los gastos en protección. Y casi toda la riqueza de una nación puede ser consumida por el costo de la protección y al mismo tiempo minimizar la producción de protección. Además, un monopolio judicial debe conducir a un deterioro de la calidad de la justicia y la protección. Si uno solo puede apelar al gobierno en busca de justicia y protección, la justicia y la protección se pervertirán a favor del gobierno, a pesar de las constituciones y los tribunales supremos. Después de todo, las constituciones y los tribunales supremos son constituciones y tribunales estatales, y cualquier limitación a la acción gubernamental que puedan contener está determinada por agentes de la misma institución en consideración. En consecuencia, la definición de propiedad y protección se modificará continuamente y el rango de jurisdicción se ampliará en beneficio del gobierno. Por lo tanto, señaló Rothbard, se deduce que así como el socialismo no se puede reformar, sino que debe ser abolido para lograr la prosperidad, también la institución de un Estado no se puede reformar, sino que debe ser abolida para lograr la justicia y la protección. La defensa en una sociedad libre, incluidos los servicios de defensa de personas y propiedades como la protección policial y los hallazgos judiciales, concluyó Rothbard, por lo tanto, tendrían que ser suministrados por personas o empresas que obtuvieron sus ingresos voluntariamente en lugar de por coerción, y no se arrogaron, como lo hace el Estado, un monopolio obligatorio de la protección policial o judicial. Las empresas de defensa tendrían que ser tan libremente competitivas y tan no coercitivas contra los no invasores como lo son todos los demás proveedores de bienes y servicios en el mercado libre. Los servicios de defensa, como todos los demás servicios, serían comestibles y solo comestibles. Es decir, cada propietario privado podría participar de las ventajas de la división del trabajo y buscar una mejor protección de su propiedad que la que se brinda a través de la autodefensa mediante la cooperación con otros propietarios y su propiedad. Cualquiera podría comprar, vender o contratar de cualquier otra manera con cualquier otra persona en relación con los servicios de protección y judiciales, y uno podría en cualquier momento interrumpir unilateralmente dicha cooperación con otros y recurrir a la defensa autónoma o cambiar las afiliaciones protectoras de uno. Capítulo 4: El caso de la seguridad privada.
Después de haber reconstruido el mito de la seguridad colectiva, el mito del Estado, y de haberlo criticado por motivos teóricos y empíricos, ahora debo asumir la tarea de construir un caso positivo para la seguridad y la protección privadas. Para disipar el mito de la seguridad colectiva, no basta con comprender el error que implica la idea de un Estado protector. Es igual de importante, si no más, obtener una comprensión clara de cómo funcionaría efectivamente la alternativa de seguridad no estatista. Rothbard, basándose en el análisis pionero del economista franco-belga Gustave de Molinari, nos ha dado un bosquejo del funcionamiento de un sistema de protección y defensa de libre mercado. Además, les debemos a Morris y Linda Tannehill sus brillantes ideas y análisis en este sentido. Siguiendo su ejemplo, profundizaré en mi análisis y proporcionaré una visión más completa del sistema alternativo de producción de seguridad sin estatus y su capacidad para manejar ataques, no solo por parte de individuos o pandillas, sino en particular también por parte de los estados. Existe un acuerdo generalizado entre los libertarios liberales, como Molinari, Rothbard y los Tannehill, así como la mayoría de los otros comentaristas sobre el tema, de que la defensa es una forma de seguro, y los gastos de defensa representan una especie de prima o precio de seguro. En consecuencia, como enfatizarían Rothbard y los Tannehill en particular, en el marco de una economía moderna compleja basada en una división mundial del trabajo, los candidatos más probables para ofrecer servicios de protección y defensa son las agencias de seguros. Cuanto mejor sea la protección de la propiedad asegurada, menores serán las reclamaciones por daños y, por lo tanto, los costos de una aseguradora. Por lo tanto, proporcionar una protección eficiente parece estar en el propio interés financiero de cada asegurador. Y de hecho, incluso ahora, aunque restringido y obstaculizado por las agencias de seguros estatales, brinda una amplia gama de servicios de protección e indemnización a los particulares lesionados. Las compañías de seguros cumplen con un segundo requisito esencial. Obviamente, cualquier persona que ofrezca servicios de protección debe parecer capaz de cumplir sus promesas para encontrar clientes. Es decir, debe poseer los medios económicos, la mano de obra, así como los recursos físicos necesarios para llevar a cabo la tarea de hacer frente a los peligros, reales o imaginarios, del mundo real. En este sentido, las agencias de seguros también parecen ser candidatas perfectas. Operan a escala nacional e incluso internacional, y poseen grandes propiedades dispersas en amplios territorios y más allá de los límites de un solo estado. En consecuencia, tienen un interés propio manifiesto en una protección eficaz y son grandes y económicamente poderosos. Además, todas las compañías de seguros están conectadas a través de una red de acuerdos contractuales de asistencia mutua y arbitraje, así como de un sistema de agencias internacionales de reaseguros que representan un poder económico combinado que empequeñece al de la mayoría, si no todos, los gobiernos existentes. Quiero analizar más a fondo y aclarar sistemáticamente esta sugerencia de que la protección y la defensa son seguros y pueden ser proporcionados por agencias de seguros. Para alcanzar este objetivo, se deben abordar dos cuestiones. En primer lugar, no es posible asegurarse contra todos los riesgos de la vida. No puedo asegurarme contra el suicidio, por ejemplo, o contra el incendio de mi propia casa, o quedarme desempleado, o no tener ganas de levantarme de la cama por la mañana, o no sufrir pérdidas empresariales porque en cada caso, tengo control total o parcial sobre la probabilidad del resultado respectivo. Riesgos como estos deben asumirse individualmente. Nadie, excepto yo, puede lidiar con ellos. Por lo tanto, la primera pregunta tendrá que ser, ¿qué hace que la protección y la defensa sean un riesgo asegurable en lugar de un riesgo no asegurable? Después de todo, como acabamos de ver, esto no es evidente por sí mismo. De hecho, no todos tienen un control considerable sobre la probabilidad de un ataque, una invasión de su persona y propiedad. ¿No provoco deliberadamente un ataque al agredir o provocar a otra persona, por ejemplo? Y no es la protección, entonces, un riesgo no asegurable, como el suicidio o el desempleo, del que cada persona debe asumir la responsabilidad exclusiva.
La respuesta es un sí y un no calificados. Sí, en la medida en que nadie pueda ofrecer protección incondicional, por ejemplo, un seguro contra cualquier invasión. Es decir, la protección incondicional solo puede ser proporcionada, en todo caso, por cada individuo por su cuenta y para sí mismo. Pero la respuesta es no, en lo que respecta a la protección adicional. Solo los ataques e invasiones provocados por la víctima no pueden ser asegurados. Sin embargo, se pueden asegurar ataques no provocados y, por lo tanto, accidentales. Es decir, la protección se convierte en un bien asegurable solo si y en la medida en que un agente de seguros restringe contractualmente las acciones del asegurado para excluir toda posible provocación de su parte. Las diversas compañías de seguros pueden diferir con respecto a la definición específica de provocación, pero no puede haber diferencias entre las aseguradoras con respecto al principio de que cada una debe excluir y prohibir sistemáticamente todas las acciones provocativas y agresivas entre sus propios clientes. Por elemental que pueda parecer esta primera visión de la naturaleza esencialmente defensiva, no agresiva y no provocativa del seguro de protección, es de fundamental importancia. Por un lado, implica que cualquier agresor y provocador conocido podría encontrar una aseguradora, por lo tanto, estaría económicamente aislado, débil y vulnerable. Por otro lado, implica que cualquier persona que desee más protección que la que brinda la autodefensa de la autosuficiencia podría hacerlo solo si y en la medida en que se sometiera a normas específicas de conducta civilizada no agresiva. Además, cuanto mayor sea el número de personas aseguradas, y en una economía de intercambio moderna, la mayoría de las personas desean algo más que la autodefensa para su protección, mayor será la presión económica sobre el resto de los no asegurados para que adopten los mismos o similares estándares de conducta social no agresiva. Además, como resultado de la competencia entre las aseguradoras por los clientes que pagan voluntariamente, se produciría una tendencia a la caída de los precios por valor de las propiedades aseguradas. Al mismo tiempo, se pondría en marcha una tendencia hacia la estandarización y unificación de la propiedad y el derecho contractual. Se crearían contratos de protección con descripciones de productos y propiedades estandarizadas. Y de la cooperación constante entre las diferentes aseguradoras en los procedimientos de arbitraje mutuo, se derivaría una tendencia hacia la estandarización y unificación de las reglas de procedimiento, prueba y resolución de conflictos, incluida la compensación, la restitución, el castigo y la retribución, y un aumento constante de la seguridad jurídica. Todos, en virtud de comprar un seguro de protección, estarían vinculados a una empresa competitiva global que se esfuerza por minimizar la agresión, por lo tanto, maximizar la protección defensiva. Y cada conflicto y reclamo por daños, independientemente de dónde y por o contra quién, caería en la jurisdicción de exactamente una o más agencias de seguros innumerables y específicas y sus procedimientos de arbitraje mutuamente definidos. Capítulo 5 más sobre el seguro de agresión. Ahora se debe abordar una segunda pregunta. Incluso si se otorga el estado de protección defensiva como un bien asegurable, existen formas de seguro claramente diferentes. Consideremos solo dos ejemplos característicos. Seguros contra catástrofes naturales como terremotos, inundaciones y huracanes y seguros contra accidentes o catástrofes industriales como averías, explosiones o productos defectuosos. El primero puede servir como ejemplo de seguro grupal o mutuo. Algunos territorios son más propensos a los desastres naturales que otros. Como resultado, la demanda y el precio de los seguros serán más altos en algunas áreas que en otras. Sin embargo, el asegurador considera que cada lugar dentro de determinadas fronteras territoriales es homogéneo con respecto al riesgo de que se trate. El asegurador presumiblemente conoce la frecuencia y el alcance del evento en cuestión para la región en su conjunto, pero no sabe nada sobre el riesgo particular de ninguna ubicación específica dentro del territorio.
En este caso, cada asegurado pagará la misma prima por valor asegurado y las primas cobradas en un periodo de tiempo son presumiblemente suficientes para cubrir todas las reclamaciones por daños durante el mismo periodo. De lo contrario, la industria de seguros tendrá pérdidas. Por lo tanto, los riesgos individuales particulares se agrupan y aseguran mutuamente. Por el contrario, el seguro industrial puede servir como un ejemplo de seguro individual. A diferencia de los desastres naturales, el riesgo asegurado es el resultado de la acción humana, por ejemplo, de los esfuerzos de producción. Cada proceso de producción está bajo el control de un productor individual. Ningún productor pretende el fracaso o el desastre. Y como hemos visto, solo los desastres accidentales no intencionales son asegurables. Sin embargo, incluso si está controlado en gran medida y es generalmente exitoso, cada productor y tecnología de producción está sujeto a contratiempos y accidentes ocasionales fuera de su control. Un margen de error. Sin embargo, como resultado, incluso si no es intencional de los esfuerzos de producción y las técnicas de producción individuales, este riesgo de accidentes industriales es esencialmente diferente de un productor y un proceso de producción a otro. En consecuencia, el riesgo de los diferentes productores y tecnologías de producción no se puede agrupar, y cada productor debe estar asegurado individualmente. En este caso, el asegurador, presumiblemente, tendrá que conocer la frecuencia de los eventos cuestionables a lo largo del tiempo, pero no sabe nada de la probabilidad del evento en ningún momento específico, excepto que en todo momento el mismo productor y la misma tecnología de producción están en funcionamiento. No se presume que las primas cobradas durante un periodo determinado sean suficientes para cubrir todas las reclamaciones por daños y perjuicios que surjan durante ese periodo. Más bien, la presunción con fines de lucro es que todas las primas cobradas durante muchos periodos de tiempo serán suficientes para cubrir todos los reclamos durante el mismo periodo de tiempo de múltiples periodos. En consecuencia, en este caso, una aseguradora debe mantener reservas de capital para cumplir con sus obligaciones contractuales. Y al calcular sus primas, debe tener en cuenta el valor presente de estas reservas. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué tipo de seguro puede proteger contra la agresión y la invasión por parte de otros actores? ¿Se puede proporcionar como seguro grupal, como para desastres naturales? ¿O habrá que ofrecerlo en forma de seguro individual, como en el caso de los accidentes de trabajo? Permítanme señalar de entrada que ambas formas de seguro representan solo los dos extremos posibles de un continuo y que la posición de cualquier riesgo particular en este continuo no es definitivamente fija. Debido a los avances científicos y tecnológicos en meteorología, geología o ingeniería, por ejemplo, los riesgos que antes se consideraban homogéneos, lo que permitía el seguro mutuo, pueden volverse cada vez más deshomogeneizados. Cabe destacar esta tendencia en el campo de los seguros médicos y de salud. Con los avances de la genética y la ingeniería genética, la toma de huellas dactilares genéticas, los riesgos médicos y para la salud que antes se consideraban homogéneos, inespecíficos con respecto a un gran número de personas se han vuelto cada vez más específicos y heterogéneos. Con esto en mente, ¿se puede decir algo específico sobre el seguro de protección en particular? Eso creo. Después de todo, si bien todos los seguros requieren que el riesgo sea accidental desde el punto de vista de la aseguradora y el asegurado, el accidente de naturaleza agresiva es claramente diferente al de un desastre natural o industrial. Mientras que los desastres naturales y los accidentes industriales son el resultado de las fuerzas naturales y el funcionamiento de las leyes de la naturaleza, la agresión es el resultado de las acciones humanas. Y mientras que la naturaleza es ciega y no discrimina entre individuos, ya sea en el mismo momento o en horas extraordinarias, un agresor puede discriminar y apuntar deliberadamente a víctimas específicas y elegir el momento de su ataque. Capítulo 6 Fronteras políticas y seguros. Permítanme, en primer lugar, contrastar el seguro de protección de defensa con el de desastres naturales. Con frecuencia se traza una analogía entre los dos, y es instructivo examinar si se cumple o en qué medida.
or to what extent it holds. La analogía es que así como cada individuo dentro de ciertas regiones geográficas está amenazado por el mismo riesgo de terremotos, inundaciones o huracanes, también lo está cada habitante dentro del territorio de los Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, enfrenta el mismo riesgo de ser víctima de un ataque extranjero. A pesar de alguna similitud superficial a la que llegaré en breve, es fácil reconocer dos deficiencias fundamentales en la analogía. Por un lado, los límites de las regiones de terremotos, inundaciones o huracanes se establecen y dibujan de acuerdo con criterios físicos objetivos y, por lo tanto, pueden denominarse naturales. En marcado contraste, las fronteras políticas son fronteras artificiales. Las fronteras de los Estados Unidos cambiaron a lo largo de todo el siglo XIX, y Alemania no existió como tal hasta 1871, pero estaba compuesta por casi 50 países separados. Seguramente nadie querría afirmar que este rediseño de las fronteras de Estados Unidos o Alemania fue el resultado del descubrimiento de que el riesgo de seguridad de cada estadounidense o alemán dentro de los grandes Estados Unidos o Alemania era, contrariamente a la creencia opuesta previamente sostenida, homogéneo o idéntico. Hay una segunda naturaleza de deficiencia obvia. Terremotos, inundaciones, huracanes es ciego en su destrucción. No discrimina entre ubicaciones y objetos más y menos valiosos, sino que ataca indiscriminadamente. En marcado contraste, un invasor agresor puede discriminar y lo hace. No ataca ni invade lugares y cosas sin valor, como el desierto del Sáhara, sino que apunta a lugares y cosas que son valiosas. En igualdad de condiciones, cuanto más valioso sea un lugar y un objeto, más probable será que sea el objetivo de una invasión. Esto plantea la siguiente pregunta crucial. Si las fronteras políticas son arbitrarias y los ataques, en cualquier caso, nunca son indiscriminados, sino que se dirigen específicamente a lugares y cosas valiosos, ¿existen fronteras no arbitrarias que separen las diferentes zonas de ataque de riesgo para la seguridad? Bueno, la respuesta es sí. Tales fronteras no arbitrarias son las de la propiedad privada. La propiedad privada es el resultado de la apropiación /diagonal o producción de objetos o efectos físicos particulares por individuos específicos en ubicaciones específicas. Todo propietario productor apropiador demuestra con sus acciones que considera las cosas apropiadas y producidas como bienes valiosos, de lo contrario no las habría apropiado ni producido. Las fronteras de la propiedad de todos son objetivas e intersubjetivamente determinables. Están determinados de manera similar por la extensión y dimensión de las cosas apropiadas /diagonal o producidas por cualquier individuo en particular. Y las fronteras de todos los lugares y cosas valiosos son coextensivas con las fronteras de toda propiedad. En cualquier momento dado, cada lugar y cosa valiosa es propiedad de alguien. Solo los lugares y las cosas sin valor no son propiedad de nadie. Rodeado de otros hombres, cada apropiador y productor también puede convertirse en objeto de un ataque o invasión. Toda propiedad, en contraste con las cosas, la materia, es necesariamente valiosa. Por lo tanto, cada propietario se convierte en el posible objetivo de los deseos agresivos de otros hombres. En consecuencia, la elección de cada propietario de la ubicación y la forma de su propiedad, entre innumerables otras consideraciones, también estará influenciada por preocupaciones de seguridad. En igualdad de condiciones, todos preferirán lugares y formas de propiedad más seguros a lugares y formas que sean menos seguros. Sin embargo, independientemente de dónde se encuentren un propietario y su propiedad y de la forma física de la propiedad, cada propietario, en virtud de no abandonar su propiedad, incluso en vista de la agresión potencial, demuestra su voluntad personal de proteger y defender estas posesiones. Sin embargo, si las fronteras de la propiedad privada son las únicas fronteras no arbitrarias que se mantienen en relación sistemática con el riesgo de agresión, entonces se deduce que existen tantas zonas de seguridad diferentes como propiedades de propiedad por separado, y que estas zonas no son más grandes que la extensión de estas propiedades.
Es decir, incluso más que en el caso de los accidentes de trabajo, el seguro de la propiedad contra la agresión parecería ser un ejemplo de protección mutua individual y no grupal. Mientras que el riesgo de accidente de un proceso de producción individual es típicamente independiente de su ubicación, de modo que si el mismo productor replicara el proceso en diferentes ubicaciones, su margen de error seguiría siendo el mismo. El riesgo de agresión contra la propiedad privada, la planta de producción, es diferente de un lugar a otro. Por su propia naturaleza, como bienes de apropiación y producción privadas, la propiedad es siempre separada y distinta. Cada propiedad está ubicada en un lugar diferente y bajo el control de una persona diferente, y cada ubicación enfrenta un riesgo de seguridad único. Puede hacer una diferencia para mi seguridad, por ejemplo, si resido en el campo o en la ciudad, en una colina o en un valle, o cerca o lejos de un río, océano, puerto, ferrocarril o calle. De hecho, incluso las ubicaciones contiguas no enfrentan el mismo riesgo. Puede hacer una diferencia, por ejemplo, si resido más alto o más bajo en la montaña que mi vecino, río arriba o río abajo, más cerca o más distante del océano, o simplemente al norte, sur, oeste o este de él. Además, cada propiedad, donde quiera que se encuentre, puede ser moldeada y transformada por su propietario para aumentar su seguridad y reducir la probabilidad de una agresión. Puedo adquirir un arma o una caja de seguridad, por ejemplo. O puedo derribar un avión atacante desde mi patio trasero o con una pistola láser que puede matar a un agresor a miles de kilómetros de distancia. Por lo tanto, ninguna ubicación y ninguna propiedad son como cualquier otra. Cada propietario tendrá que estar asegurado individualmente, y para hacerlo, cada asegurador individual debe tener reservas de capital suficientes. Capítulo 7. El Estado democrático y la guerra total. La analogía típicamente trazada entre el seguro contra desastres naturales y la agresión externa es fundamentalmente defectuosa. Como la agresión nunca es indiscriminada, sino selectiva y dirigida, también lo es la defensa. Todos tienen diferentes ubicaciones y cosas que defender, y el riesgo de seguridad de nadie es el mismo que el de cualquier otra persona. Y, sin embargo, la analogía también contiene un núcleo de verdad. Sin embargo, cualquier similitud entre los desastres naturales y la agresión externa no se debe a la naturaleza de la agresión y la defensa, sino a la naturaleza bastante específica de la agresión y la defensa estatales, la guerra interestatal. Como se explicó anteriormente, el Estado es una agencia que ejerce un monopolio territorial obligatorio de protección y el poder de gravar. Y cualquier agencia de este tipo será comparativamente más agresiva porque puede externalizar los costos de tal comportamiento a sus sujetos. Sin embargo, la existencia de un Estado no solo aumenta la frecuencia de la agresión, sino que cambia todo su carácter. La existencia de Estados, y especialmente de Estados democráticos, implica que la agresión y la defensa, la guerra, tenderán a transformarse en guerra total e indiscriminada. Consideremos, por un momento, un mundo completamente sin Estado. La mayoría de los propietarios estarían asegurados individualmente por grandes compañías de seguros, a menudo multinacionales, dotadas de enormes reservas de capital. La mayoría, si no todos los agresores son malos riesgos, se quedarían sin ningún seguro. En esta situación, cada agresor o grupo de agresores querría limitar sus objetivos, preferiblemente a propiedades sin seguro y evitar todos los daños colaterales, ya que de lo contrario se enfrentarían a una o muchas agencias de defensa profesionales económicamente poderosas. Del mismo modo, toda la violencia defensiva sería altamente selectiva y dirigida. Todos los agresores serían individuos o grupos específicos ubicados en lugares específicos y equipados con recursos específicos. En respuesta a los ataques a sus clientes, las agencias de seguros se dirigirían específicamente a estos lugares y recursos para tomar represalias, y querrían evitar cualquier daño colateral, ya que de lo contrario se enredarían y difamarían a otras aseguradoras.
Todo esto cambia fundamentalmente en un mundo estatista con la guerra interestatal. Por un lado, si un Estado, Estados Unidos, ataca a otro, por ejemplo, Irak, no se trata solo de un ataque de un número limitado de personas equipadas con un recurso limitado y ubicadas en un lugar claramente identificable. Más bien, es un ataque de todos los estadounidenses y con todos sus recursos. Cada estadounidense supuestamente paga impuestos al gobierno de los Estados Unidos y, por lo tanto, es de facto, desee o no estar implicado en cada agresión del gobierno. Por lo tanto, si bien es obviamente falso afirmar que todos los estadounidenses enfrentan el mismo riesgo de ser atacados por Irak, por bajo o inexistente que sea ese riesgo, ciertamente es mayor en la ciudad de Nueva York que en Wichita, Kansas. Por ejemplo, todos los estadounidenses son iguales con respecto a su propia participación activa, si no siempre voluntaria, en cada una de las agresiones de su gobierno. Segundo, así como el atacante es un Estado, también lo es el atacado, Irak. Como su contraparte estadounidense, el gobierno iraquí tiene el poder de grabar a su población o reclutarla para sus fuerzas armadas. Como contribuyente o recluta, cada iraquí está implicado en la defensa de su gobierno, al igual que cada estadounidense se ve involucrado en el ataque del gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, la guerra se convierte en una guerra de todos los estadounidenses contra todos los iraquíes, es decir, una guerra total. La estrategia tanto del atacante como del defensor se modificará en consecuencia. Si bien el atacante aún debe ser selectivo con respecto a los objetivos de su ataque, si por ninguna otra razón que incluso las agencias tributarias, los estados están finalmente limitados por la escasez, el agresor tiene poco o ningún incentivo para evitar o minimizar el daño colateral. Por el contrario, dado que toda la población y la riqueza nacional están involucradas en el esfuerzo defensivo, el daño colateral, ya sea de vidas o propiedades, es incluso deseable. No existe una distinción clara entre combatientes y no combatientes. Todo el mundo es un enemigo, y toda propiedad proporciona apoyo al gobierno atacado. Por lo tanto, todos y todo se convierte en un juego limpio. Del mismo modo, el Estado defensor estará poco preocupado por los daños colaterales resultantes de su propia represalia contra el atacante. Cada ciudadano del Estado del atacante y toda su propiedad es una propiedad enemiga y enemiga, por lo tanto, se convierte en un posible objetivo de represalias. Además, cada Estado, de acuerdo con este carácter de guerra interestatal, desarrollará y empleará más armas de destrucción masiva, como bombas atómicas, en lugar de armas de precisión de largo alcance como mi pistola láser imaginaria. Por lo tanto, la similitud entre la guerra y las catástrofes naturales, su destrucción y devastación aparentemente indiscriminadas, es exclusivamente una característica de un mundo estatista. Capítulo 8 Seguros e incentivos. Esto trae el último problema. Hemos visto que así como toda la propiedad es privada, toda la defensa debe estar asegurada individualmente por agencias de seguros capitalizadas, muy parecido al seguro de accidentes individual. Sin embargo, también hemos visto que ambas formas de seguro difieren en un aspecto fundamental. En el caso del seguro de defensa, la ubicación de la propiedad asegurada es importante. La prima por valor asegurado será diferente en diferentes ubicaciones. Además, los agresores pueden moverse, su arsenal de armas puede cambiar y todo su carácter de agresión puede alterarse con la presencia de estados. Por lo tanto, incluso dada una ubicación inicial de la propiedad, el precio por valor asegurado puede alterarse con los cambios en el entorno social o los alrededores de esta ubicación. ¿Cómo respondería un sistema de agencias de seguros competitivas a este desafío? En particular, ¿cómo abordaría la existencia de estados y la agresión estatal? Al responder a estas preguntas, es esencial recordar algunas ideas económicas elementales.
En igualdad de condiciones, los propietarios privados en general, y los propietarios de negocios en particular, prefieren ubicaciones con bajos costos de protección, primas de seguro y valores de propiedad en aumento a aquellos con altos costos de protección y valores de propiedad en caída. En consecuencia, existe una tendencia a la migración de personas y bienes de áreas de alto riesgo y caída del valor de la propiedad a áreas de bajo riesgo y aumento del valor de la propiedad. Además, los costos de protección y los valores de las propiedades están directamente relacionados. En igualdad de condiciones, los costos de protección más altos, los mayores riesgos de ataque implican valores de propiedad más bajos o en caída, y los costos de protección más bajos implican valores de propiedad más altos o en aumento. Estas leyes y tendencias dan forma al funcionamiento de un sistema competitivo de agencias de protección de seguros. En primer lugar, mientras que un monopolista financiado con impuestos manifestará una tendencia a aumentar el costo y el precio de la protección, las agencias privadas de seguros de pérdidas de ganancias se esfuerzan por reducir el costo de la protección, por lo tanto, provocar la caída de los precios. Al mismo tiempo, las agencias de seguros están más interesadas que nadie en el aumento de los valores de las propiedades porque esto implica no solo que sus propias propiedades se aprecien, sino en particular que también habrá más propiedades de otras personas para que las aseguren. Por el contrario, si el riesgo de agresión aumenta y el valor de la propiedad disminuye, hay menos valor que asegurar, mientras que el costo de la protección y el precio del seguro aumentan, lo que implica malas condiciones comerciales para una aseguradora. En consecuencia, las compañías de seguros estarían bajo una presión económica permanente para promover la primera condición favorable y desviar la segunda condición desfavorable. Esta estructura de incentivos tiene un impacto fundamental en el funcionamiento de las aseguradoras. Por un lado, en cuanto al caso aparentemente más fácil de la protección contra la delincuencia común y los delincuentes, un sistema de aseguradoras competitivas conduciría a un cambio dramático en la política actual contra la delincuencia. Para reconocer el alcance de este cambio, es instructivo mirar primero la política actual y, por lo tanto, familiar sobre el crimen de estatus. Si bien es del interés de los agentes del Estado combatir el delito privado común, aunque solo sea para que les quede más propiedad para gravar, como agentes financiados con impuestos, tienen poco o ningún interés en ser particularmente efectivos en la tarea de prevenirlo o, si ha ocurrido, en compensar a sus víctimas y detener y castigar a los delincuentes. Además, en condiciones democráticas, el insulto se sumará al daño. Porque si todos, tanto los agresores como los no agresores y los residentes de lugares de alta criminalidad, así como los de lugares de baja criminalidad, pueden votar y ser elegidos para cargos gubernamentales, una redistribución sistemática de los derechos de propiedad de los no agresores a los agresores y los residentes de áreas de baja criminalidad a los de áreas de alta criminalidad entra en vigencia y el crimen realmente se promoverá. En consecuencia, la delincuencia y, en consecuencia, la demanda de servicios de seguridad privada de todo tipo se encuentran actualmente en su punto más alto. Aún más escandaloso, en lugar de compensar a las víctimas de delitos que no impidió, como debería haberlo hecho, el gobierno obliga a las víctimas a pagar nuevamente como contribuyentes el costo de la detención, el encarcelamiento, la rehabilitación o el entretenimiento de sus agresores. Y en lugar de exigir precios de protección más altos en lugares de alto crimen y más bajos en lugares de bajo crimen, como lo harían las aseguradoras, el gobierno hace exactamente lo contrario. Grava más en áreas de bajo crimen y alto valor de propiedad que en áreas de alto crimen y bajo valor de propiedad. O incluso subsidia a los residentes de estos últimos lugares, los barrios marginales, a expensas de los primeros, y por lo tanto erosiona las condiciones sociales desfavorables para el crimen al tiempo que promueve las favorables para él. El funcionamiento de las aseguradoras competitivas estaría en marcado contraste. Por un lado, si una aseguradora no pudiera prevenir un delito, tendría que indemnizar a la víctima. Por lo tanto, sobre todo, las aseguradoras querrían ser efectivas en la prevención del delito. Y si aún no pudieran evitarlo, querrían ser eficientes en la detección, aprehensión y castigo de los delincuentes porque al encontrar y arrestar a un delincuente, la aseguradora podría obligar al delincuente en lugar de a la víctima y a su aseguradora a pagar los daños y el costo de la indemnización.
to pay for the damages and costs of indemnification. Más específicamente, al igual que las compañías de seguros actualmente mantienen y actualizan continuamente un inventario local detallado de los valores de las propiedades, también mantendrían y actualizarían continuamente un inventario local detallado de delitos y delincuentes. En igualdad de condiciones, el riesgo de agresión contra cualquier ubicación de propiedad privada aumenta con la proximidad y el número y los recursos de los agresores potenciales. Por lo tanto, las aseguradoras estarían interesadas en recopilar información sobre delitos reales y delincuentes conocidos y sus ubicaciones, y sería de interés mutuo minimizar el daño a la propiedad compartir esta información entre sí, al igual que los bancos ahora comparten información sobre riesgos de mal crédito entre sí. Además, las aseguradoras también estarían particularmente interesadas en recopilar información sobre posibles delitos y agresores aún no cometidos y conocidos. Y esto conduciría a una revisión fundamental y una mejora en las estadísticas de delitos del estado actual. Con el fin de predecir los incidentes futuros de delitos y, por lo tanto, calcular su prima de precio actual, las aseguradoras correlacionarían la frecuencia, la descripción y el carácter de los delitos y delincuentes con el entorno social en el que ocurren y operan, y desarrollarían, bajo presión competitiva, refinarían continuamente un elaborado sistema de indicadores demográficos y sociológicos de delitos. An elaborate system of demographic and sociological crime indicators. Es decir, se describiría cada vecindario y se evaluaría su riesgo en términos y a la luz de una multitud de indicadores de delincuencia, como la composición de sexos, grupos de edad, razas, nacionalidades, etnias, religiones, idiomas, profesiones e ingresos. En consecuencia, y en marcado contraste con la situación actual, desaparecería toda redistribución de la renta y la riqueza interétnica, regional, racial, nacional, étnica, religiosa y lingüística, y se eliminaría permanentemente una fuente constante de conflicto social. En cambio, la estructura emergente de primas de precios tendería a reflejar con precisión el riesgo de cada ubicación y su entorno social particular, de modo que nadie se vería obligado a pagar por el riesgo de seguro de nadie más que el suyo y el asociado con su vecindario en particular. Más importante aún, sobre la base de su sistema continuamente actualizado y refinado de estadísticas sobre delincuencia y valores de la propiedad, y motivado además por las tendencias de migración observadas desde ubicaciones de alto riesgo y bajo valor, en lo sucesivo malas, a ubicaciones de bajo riesgo y alto valor, en lo sucesivo buenas, un sistema de aseguradoras de agresión competitivas promovería una tendencia hacia el progreso de la civilización en lugar de la decivilización. Los gobiernos, y los gobiernos democráticos en particular, erosionan los barrios buenos y promueven los barrios malos a través de su política de impuestos y transferencias. Lo hacen también, y posiblemente con un efecto aún más dañino, a través de su política de integración forzada. Esta política tiene dos aspectos. Por un lado, para los propietarios y residentes en buenas ubicaciones y buenos vecindarios que enfrentan un problema de inmigración, la integración forzada significa que deben aceptar sin discriminación a todos los inmigrantes nacionales como transitorios o turistas en una vía pública, como clientes, residentes o vecinos. Su gobierno les prohíbe excluir a cualquier persona, incluida cualquier persona que consideren un riesgo potencial indeseable de la inmigración. Por otro lado, para los propietarios y residentes en malas ubicaciones y vecindarios que experimentan inmigración en lugar de inmigración, la integración forzada significa que se les impide una autoprotección efectiva. En lugar de que se les permita librarse del crimen a través de la expulsión de delincuentes conocidos de su vecindario, su gobierno los obliga a vivir en asociación permanente con sus agresores. Los resultados de un sistema de aseguradoras de protección privadas contrastarían notablemente con estos efectos y tendencias decivilizantes demasiado familiares de la protección contra delitos de Estado. Sin duda, las aseguradoras no podrían eliminar las diferencias entre vecindarios buenos y malos. De hecho, estas diferencias podrían incluso ser más pronunciadas. Sin embargo, impulsadas por su interés en el aumento del valor de las propiedades y la caída de los costos de protección, las aseguradoras promoverían una tendencia a mejorar elevando y cultivando vecindarios buenos y malos.
Por lo tanto, en los buenos vecindarios, las aseguradoras adoptarían una política de inmigración selectiva. A diferencia de los estados, no podían y no querían ignorar las inclinaciones discriminatorias entre los asegurados hacia los inmigrantes. Por el contrario, incluso más que cualquiera de sus clientes, las aseguradoras estarían interesadas en la discriminación, en admitir solo a aquellos inmigrantes cuya presencia se suma a un menor riesgo de delincuencia y un mayor valor de la propiedad y en excluir a aquellos cuya presencia conduce a un mayor riesgo y un menor valor de la propiedad. Es decir, en lugar de eliminar la discriminación, las aseguradoras racionalizarían y perfeccionarían su práctica en función de sus estadísticas sobre delitos y valores de propiedad. Y para reducir el costo de la protección y aumentar el valor de la propiedad, las aseguradoras formularían y refinarían continuamente varias reglas y procedimientos de exclusión restrictivos relacionados con la inmigración y los inmigrantes y, por lo tanto, darían precisión cuantitativa en forma de precios y diferenciales de precios al valor de la discriminación y el costo de la no discriminación entre inmigrantes potenciales como de alto o bajo riesgo y de valor productivo. Del mismo modo, en los barrios malos, los intereses de los aseguradores y los asegurados coincidirían. Las aseguradoras no querrían suprimir las inclinaciones expulsionistas de los asegurados hacia los delincuentes conocidos. Racionalizarían tales tendencias ofreciendo recortes de precios selectivos supeditados a operaciones de limpieza específicas. De hecho, en cooperación entre sí, las aseguradoras querrían expulsar a los delincuentes conocidos, no solo de su vecindario inmediato, sino de la civilización en general, hacia el desierto o la frontera abierta de la selva amazónica, el Sáhara o las regiones polares. Capítulo 9. Asegurar contra la agresión del Estado. Sin embargo, ¿qué pasa con la defensa contra un Estado? ¿Cómo nos protegerían las aseguradoras de la agresión estatal? En primer lugar, es esencial recordar que los gobiernos, como monopolios obligatorios financiados con impuestos, son inherentemente derrochadores e ineficientes en todo lo que hacen. Esto también es cierto para la tecnología y la producción de armas, la inteligencia y la estrategia militares, especialmente en nuestra era de alta tecnología. En consecuencia, los estados no podrían competir dentro del mismo territorio contra las agencias de seguros financiadas voluntariamente. Además, la más importante y general de las normas restrictivas relacionadas con la inmigración y diseñadas por las aseguradoras para reducir los costos de protección y aumentar el valor de las propiedades sería la relativa a los agentes gubernamentales. Los estados son inherentemente agresivos y representan un peligro permanente para todas las aseguradoras y asegurados. Por lo tanto, las aseguradoras en particular querrían excluir o restringir severamente, como un riesgo potencial para la seguridad, la entrada territorial de inmigración de todos los agentes gubernamentales conocidos. Y inducirían al asegurado, ya sea como condición del seguro o de una prima más baja, a excluir o limitar estrictamente cualquier contacto directo con cualquier agente gubernamental conocido, ya sea como visitante, cliente, residente o vecino. Es decir, dondequiera que las compañías de seguros operaran en todos los territorios libres, los agentes estatales serían tratados como parias indeseables, potencialmente más peligrosos que cualquier criminal común. En consecuencia, los estados y su personal solo podrían operar y residir en territorios separados de los territorios libres y al margen de ellos. Además, debido a la productividad económica comparativamente baja de los territorios de estatus, los gobiernos se verían continuamente debilitados por la emigración de sus residentes productivos más valiosos. Ahora, ¿y si tal gobierno decidiera atacar o invadir un territorio libre? Esto sería más fácil decirlo que hacerlo. ¿A quién y a qué atacaría uno? No habría oponente estatal. Solo existirían los propietarios privados y sus agencias de seguros privadas. Nadie, y mucho menos las aseguradoras, presumiblemente se habría involucrado en una agresión o incluso en una provocación. Si hubiera alguna agresión o provocación contra el Estado, esta sería la acción de una persona en particular. Y en este caso, el interés del Estado y las agencias de seguros coincidirían plenamente.
Ambos querrían ver al atacante castigado y responsabilizado por todos los daños causados. Pero sin ningún enemigo agresor, ¿cómo podría el Estado justificar un ataque y más aún un ataque indiscriminado? Y seguramente tendría que justificarlo, porque el poder de cada gobierno, incluso el más despótico, descansa en última instancia en la opinión y el consentimiento, como la Boece, Hume, Mises y Rothbard han explicado. Los reyes y los presidentes pueden emitir una orden de ataque, por supuesto, pero debe haber decenas de otros hombres dispuestos a ejecutar sus órdenes para ponerlas en práctica. Debe haber generales que reciban y sigan la orden, soldados dispuestos a marchar, matar y ser asesinados, y productores nacionales dispuestos a seguir produciendo para financiar la guerra. Si esta voluntad consensuada estuviera ausente porque las órdenes de los gobernantes estatales se consideraban ilegítimas, incluso el gobierno aparentemente más poderoso se volvería ineficaz y colapsaría, como lo han ilustrado los ejemplos recientes del Shah de Irán y la Unión Soviética. Por lo tanto, desde el punto de vista de los líderes del Estado, un ataque a los territorios libres tendría que considerarse extremadamente arriesgado. Ningún esfuerzo de propaganda, por elaborado que sea, haría creer al público que su ataque fue cualquier cosa menos una agresión contra víctimas inocentes. En esta situación, los gobernantes del Estado estarían felices de mantener el control monopólico sobre su territorio actual en lugar de correr el riesgo de perder legitimidad y todo su poder en un intento de expansión territorial. Sin embargo, por improbable que sea esto, ¿qué pasaría si un Estado aún atacara o invadiera un territorio libre vecino? En este caso, el agresor no se encontraría con una población desarmada. Solo en los territorios ocupados la población civil está característicamente desarmada. Los estados de todo el mundo tienen como objetivo desarmar a su propia ciudadanía para poder grabarla y expropiarla mejor. Por el contrario, las aseguradoras en los territorios libres no querrían desarmar a los asegurados, ni podrían hacerlo. Porque, ¿quién querría ser protegido por alguien que le requiriera, como primer paso, renunciar a sus medios últimos de autodefensa? Por el contrario, las agencias de seguros fomentarían la propiedad de armas entre sus asegurados mediante recortes selectivos de precios. Además, aparte de la oposición de una ciudadanía privada armada, el Estado agresor se encontraría con la resistencia no solo de una, sino con toda probabilidad de varias agencias de seguros y reaseguros. En el caso de un ataque e invasión exitosos, estas aseguradoras se enfrentarían a pagos de indemnización masivos. Sin embargo, a diferencia del Estado agresor, estas aseguradoras serían empresas eficientes y competitivas. En igualdad de condiciones, el riesgo de un ataque, por lo tanto, el precio del seguro de defensa sería mayor en lugares adyacentes o muy cercanos a los territorios estatales que en lugares alejados de cualquier estado. Para justificar este precio más alto, las aseguradoras tendrían que demostrar su disposición defensiva ante cualquier posible agresión estatal a sus clientes en forma de servicios de inteligencia, la propiedad de armas y materiales adecuados y personal militar en entrenamiento. En otras palabras, las aseguradoras estarían preparadas, equipadas y entrenadas de manera efectiva para la contingencia de un ataque estatal y listas para responder con una doble estrategia de defensa. Por un lado, en lo que respecta a sus operaciones en territorios libres, las aseguradoras estarían dispuestas a expulsar, capturar o matar a todos los invasores y, al mismo tiempo, tratar de evitar o minimizar todos los daños colaterales. Por otro lado, en lo que respecta a sus operaciones en territorio estatal, las aseguradoras estarían dispuestas a tomar represalias contra el agresor, el Estado. Es decir, las aseguradoras estarían dispuestas a contraatacar y matar, ya sea con armas de precisión de largo alcance o comandos asesinos, a agentes estatales de la cúpula de la jerarquía gubernamental de rey, presidente o primer ministro en adelante, mientras que al mismo tiempo buscarían evitar o minimizar todos los daños colaterales a la propiedad de civiles inocentes, agentes no estatales, y con ello alentarían la resistencia interna contra el gobierno agresor, promoverían su deslegitimación y posiblemente incitarían a la liberación y transformación del territorio estatal en un país libre.
and possibly incite the liberation and transformation of the state territory into a free country. Capítulo 10. Recuperando nuestro derecho a la autodefensa. Por lo tanto, he cerrado el círculo con mi argumento. En primer lugar, he demostrado que la idea de un Estado protector y la protección estatal de la propiedad privada se basa en un error teórico fundamental y que este error ha tenido consecuencias desastrosas. La destrucción e inseguridad de toda propiedad privada y la guerra perpetua. Segundo, he demostrado que la respuesta correcta a la pregunta de quién debe defender a los propietarios privados de la agresión es la misma que para la producción de cualquier otro bien o servicio, los propietarios privados, la cooperación basada en la división del trabajo y la competencia en el mercado. Tercer, he explicado cómo un sistema de aseguradores privados de pérdidas de ganancias minimizaría efectivamente la agresión, ya sea por parte de delincuentes privados o estados, y promovería una tendencia hacia la civilización y la paz perpetua. La única tarea pendiente, entonces, es implementar estas ideas, retirar el consentimiento y la cooperación voluntaria del Estado y promover su deslegitimación en la opinión pública para persuadir a otros a hacer lo mismo. Sin la percepción y el juicio erróneos del público sobre el Estado como justo y necesario, y sin la cooperación voluntaria del público, incluso el gobierno aparentemente más poderoso implosionaría y sus poderes se evaporarían. Así liberados, ganaríamos nuestro derecho a la autodefensa y podríamos recurrir a agencias de seguros liberadas y no reguladas para obtener asistencia profesional eficiente en todos los asuntos de protección y resolución de conflictos. Esta ha sido la producción privada de defensa escrita por Hans Hermann Hoppe, narrada por Jim Vann. Derechos de autor 1998-2009 por Ludwig von Mises Institute. Derechos de autor de producción por Ludwig von Mises Institute.